Bueno, mis amigos, ¿cómo están? Este video es cortito. Vamos a ver afluentes de la vena cava inferior a nivel renal. Habíamos dicho que recibía como colaterales las venas diafragmáticas inferiores, las venas lumbares y también recibe las venas renales. Las venas renales son dos, derecha e izquierda. La derecha es más corta que la izquierda. ¿Por qué? Porque la vena cava está corrida más hacia la derecha de la línea media. Y la izquierda por lo general pasa por delante de la aorta. En un 95% de los casos pasa por delante de la aorta. En un muy pequeño porcentaje lo hace por detrás. Y va a pasar junto con el gancho del páncreas y con la tercera porción del duodeno por debajo del nacimiento de la arteria mesentérica superior, entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta, en un ángulo que se denomina compás aórtico mesentérico. Entonces, en el compás aórtico mesentérico van a pasar la vena renal izquierda junto con el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Esto se llega a preguntar. Es un ángulo de más o menos 55 grados, ángulo de Wilkie se llama, y por ahí pasan estos tres elementos. Bien, vamos a ver que esto es un riñón izquierdo, esto es interno, esto es externo, superior e inferior, es una vista anterior. La vena renal ocupa el elemento más anterior del pedículo. Acuérdense que la mnemotecnia era VAP, con B corta, vena, arteria y pelvis. De adelante para atrás, vena, arteria y pelvis. Después la arteria va a dar ramas prepiélicas y retropiélicas. Va a dar ramas que se dirigen hacia adelante y hacia atrás en el pedículo. Pero en la parte más proximal decimos que la disposición es así en realidad. Vena, después la arteria y después la pelvis. En esta vena renal izquierda vemos dos afluentes. Esta, que viene de la cápsula suprarrenal, que es la vena capsular inferior, y esta, que es la vena genital. De los plexos pampiriformes, vamos a ver que el izquierdo anterior drena en la vena renal. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, la capsular inferior y la vena genital. En realidad, existe una vena que rodea todo el riñón, así lo determina Testú, en este esquema de Testú, que se denomina vena adiposa exorrenal o vena de la atmósfera renal. Esta vena va a mandar ramas que convergen, que van hacia la vena renal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y también recibe una vena o un plexo periureteral, que sería este de acá. Acá vemos la vena genital izquierda, que no pasa con la vena renal derecha, va directamente a la vena cava inferior. Ahora lo vamos a ver eso. Acá vemos las otras colaterales de la vena cava inferior, que son las venas capsulares medias. Las venas capsulares medias parten de las cápsulas suprarrenales y van a drenar a la vena cava inferior. Vamos a ver que esta sería la vena renal y acá vendría la vena capsular superior. El drenaje de las cápsulas suprarrenales, que se suele preguntar, está dado por tres venas. Las venas capsulares superiores, que van a drenar a la vena diafragmática, las capsulares medias, que van directamente a la vena cava inferior, y las capsulares inferiores, que van a ir a drenar a la vena renal. Y por último, en esta entrega, vamos a ver las venas genitales. Las venas genitales son una serie de más o menos 10 venas que forman los que se denominan plexos pampiriformes, anterior y posterior. El anterior está formado por más o menos de 5 a 6 venas. Acá vemos 5 a 6 forman el plexo anterior y trae sangre de lo que es la mitad anterior del testículo, la cabeza y parte del cuerpo del epidídimo. Estas venas anteriores, este plexo pampiniforme o pampiriforme anterior, va a drenar a la derecha a la vena cava inferior y a la izquierda drena a la vena renal. El posterior, los plexos pampiniformes posteriores, el plexo posterior en realidad es uno, que está formado por 2 a 3 venas, trae sangre de lo que es la mitad posterior del testículo, parte del cuerpo y la cola del epidídimo. Y va a drenar, como les dije hoy, cuando vimos vena ilíaca externa, va a drenar a la vena epigástrica, a las venas epigástricas. Esto es importante acordarnos que, entonces, las venas anteriores izquierdas van a drenar a la vena renal. Las derechas anteriores drenan en la vena cava inferior directamente. Esto hace que del lado izquierdo haya una estación
previa de relevo antes de que desagüe o desangre en realidad en la vena cava inferior. Un ángulo casi recto que dificulta el drenaje venoso. Esto produce que muchas veces el testículo izquierdo sufra dilatación de las venas anteriores de este plexo venoso pampiniforme anterior, y esto se traduce en una enfermedad que se denomina varicocele. Varicocele con B corta. Es la dilatación permanente de los plexos pampiniformes anteriores. En realidad puede ser de cualquiera de los 4 plexos, pero generalmente es el anterior izquierdo, y la causa se debe a esta estación que tenemos más de drenaje, a este ángulo casi recto que se da entre la renal y la vena genital. El varicocele, si no se trata, produce esterilidad. Y bueno, hasta acá llegamos. Martín sigue apolillando, nos va a acompañar en todos estos videos, esta foto, y nada más, nos vemos después. Hasta luego.